Hola, muy buenas tardes a todos los que estáis en España, buenos días para los que nos estáis siguiendo desde los países de Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar que hemos llamado Gamificación para la gestión de los recursos humanos. Mi nombre es Juan Antonio Esteban, trabajo en recursos humanos, trabajo en dirección de recursos humanos, aunque también tengo una experiencia de bastantes años en el ámbito de la formación, en muchos programas posgrado, siempre dirigida a la formación de personas en el ámbito de la gestión de las personas, de los recursos humanos, y ahora especializado en este concepto de gestión que está traspasándose al ámbito de la gestión de personas, que es la gamificación. Vamos a dedicar este webinar con arreglo a la estructura que suele ser habitual. Vamos a dejar los 30 primeros minutos, nos vamos a centrar en mi exposición. Voy a hacer una exposición basada en una serie de transparencias y en algún vídeo que va a ayudar a consolidar los conceptos que vamos a tratar. Después, bueno, pues espero que esto genere las suficientes dudas, inquietudes y preguntas como para que podáis transmitirnos esas dudas, esas preguntas que trataré de resolver en los 10 minutos restantes para tratar de cerrar el tiempo de este webinar en los 45 minutos programados. Pues sin más retrasos vamos a empezar a trabajar el tema de la gamificación. Vamos primero a fijar los conceptos. Yo creo que es importante que nos quedemos con el significado y el concepto de lo que es la gamificación, de lo que hay que saber tanto lo que no es como lo que es como lo que no es, porque este es un concepto que está adquiriendo una notoriedad muy importante en el ámbito de la empresa. Viene de otras áreas, como vamos a ver ahora, desde los juegos o la industria del juego, ha traspasado al área del marketing y prácticamente desde allí está irradiando al ámbito de los recursos humanos, y como técnica o metodología que ha adquirido una importancia muy rápida, corremos el riesgo de que lo apliquemos sin criterio y sin rigor dentro de las organizaciones. Si lo hacemos teniendo en cuenta que estamos tratando de influir sobre las personas y estamos manejando conceptos como la cultura y el clima de la organización, tenemos que deducir que tenemos que ser prudentes y desde luego rigurosos, como decía, y conocedores de lo que significa trabajar con técnicas de gamificación y aplicar la gamificación dentro de la empresa. Lo primero es definirlo. ¿Qué es lo que es la gamificación? Hay muchas definiciones. Hay definiciones de todo el ámbito, procedente de todo el ámbito de la empresa, los estudiosos, los teóricos de la gamificación. Y yo creo que haciendo una extrapolación de lo que son los conceptos principales, lo tenemos aquí en la pantalla, destacaría 3 elementos que son fundamentales. El primero es que estamos aplicando técnicas que proceden del mundo del juego. De ahí el anglicismo con el que se le conoce en España, en la gamificación. Estamos utilizando metodología, herramientas y concepciones procedentes del ámbito del juego y de la industria del juego, que están muy relacionadas con conceptos vinculados a la diversión de las personas, extrapolándolos para lograr como objetivo principal comportamientos, conductas, como digo, fuera de lo que es la actividad o la decisión que pueda tomar cada persona en lo que es más allá de jugar. Esto es, estamos buscando que la gente haga cosas que hace normalmente y que se hacen vinculadas a un contexto mucho más aburrido, o que haga cosas distintas, o que esas cosas se hagan con una determinada experiencia emocional, lo que llamamos una experiencia memorable. Es darle un barniz emocional a esa experiencia de tal manera que resulte divertida, que la persona quiera continuar, que le encuentre un significado, que hable bien de ella, que le aporte de tal manera que se repite en el tiempo. Por lo tanto, utilizamos procedentes de los juegos, técnicas, herramientas, metodologías orientadas a buscar determinadas conductas o determinados comportamientos fuera del ámbito del juego, en el ámbito en el que lo estemos aplicando, a la empresa, a la sociedad, a la sanidad, donde queramos. Ahora vamos a ver muchos ejemplos, pero que además lo que trata es de aportar o asociarse a una experiencia positiva. Más que positiva,
muy favorable, muy bien valorada por la persona. Creo que estos tres elementos, juegos, comportamientos y el factor emocional, son fundamentales para definir qué es aquello en lo que hay que trabajar cuando aplicamos los procesos de gamificación dentro de la empresa. Bien, ¿por qué los juegos? Conviene separar y no confundir la experiencia del juego de la experiencia gamificada. Realmente el juego es algo que nos viene acompañando desde que somos niños. Todos nosotros, inconscientemente, empezamos prácticamente jugando y de hecho aprendemos a través del juego, nos socializamos a través del juego. Pasamos muchas horas de nuestra vida relacionándonos con un objeto o con una experiencia o con otras personas en las que estamos creciendo, estamos logrando un desarrollo personal, estamos viviendo una experiencia positiva. Por lo tanto, esto no es algo artificial y de hecho es algo tremendamente común y accesible para todas las personas. Si en el proceso de gamificación somos capaces de enganchar esa experiencia absolutamente natural con aquellos comportamientos que queremos potenciar, vamos a conseguir una enorme naturalidad también en los comportamientos que vamos a provocar. Conviene hablar del juego porque prácticamente del mundo del juego, de la industria del juego, que se ha desarrollado mucho durante los últimos años, y de otras disciplinas aledañas, es de donde se han extraído esos conceptos y esa metodología que después estamos aplicando en el ámbito de la empresa. Realmente técnicas similares a la gamificación vienen utilizándose desde los años 80, en los años 80 del siglo pasado, algunos lo remontan a primeros 70, pero se utilizaba en el ámbito de la consultoría y principalmente en procesos de fidelización, en los programas de fidelización de las empresas que ahora tenemos también de manera mucho más visible en la relación que las empresas establecen con los clientes. Eso y la utilización de tecnología es el primer empujón. Ahí tenéis un pantallazo pues, de esos famosos juegos de marcianitos que a todos nos fascinaban, que pasábamos horas y horas, parece mentira, en una actividad absolutamente repetitiva, pero que sin embargo tenía algo que nos permitía gastarnos el dinero en la máquina o gastarnos el dinero en un computador y pasar horas y horas en un proceso que realmente, como digo, es monótono, pero que de alguna manera tiene algo que nos resultaba fascinante, ¿no? Por aquella época también se comenzaron a sofisticar lo que son los juegos analógicos, ¿no? Ahí tenéis un pantallazo de World of Warcraft, es un juego que es capaz de crear mucha adicción y que está basado básicamente en componentes relacionales. La evolución natural de la aplicación del juego a la industria en los años 90 básicamente pasa por la potenciación de los estudios sobre los perfiles de las personas para poder desarrollar juegos y actividades mucho más focalizadas en las características de estas personas y es en el año 2000, a partir del año 2000, cuando se empiezan a extrapolar a otras áreas más allá de lo que es la pura diversión, en lo que se llama los serious game, juegos que se aplican al ámbito de la educación, al ámbito de la sanidad, al ámbito de la formación, al ámbito de las políticas públicas. Y a partir de ahí, a partir del año 2010, con la eclosión de la tecnología y con el salto tecnológico, pues empezamos a juntar todos estos conceptos en cuanto a los perfiles motivacionales, en cuanto a las capacidades que da de interactuar a través de la tecnología, los diseños gráficos, y vemos desde el mundo del juego cómo se producen fenómenos como, por ejemplo, que los juegos están teniendo un desarrollo de determinados videojuegos, están teniendo incluso un coste superior al de muchas superproducciones de Hollywood. Destiny fueron 380 millones de dólares su coste y ha conseguido casi 5 millones de jugadores. Hay un juego que se llama GTA V que en las primeras 24 horas de lanzamiento consiguió recaudar 1.000 millones de dólares. Más allá de lo que es el fenómeno meramente empresarial, hay algo detrás de esto que nos indica el potencial casi adictivo en términos de generar determinadas conductas, de que
la gente pase muchas horas delante de la pantalla del ordenador o se conecte a través de internet o lleve esas conductas que antes comentábamos de jugar compulsivamente matando marcianitos a pasar pantalla tras pantalla, superando retos y superando misiones, tiene una enorme capacidad para lograr fijar la atención de las personas. Cuanto más sofisticado, mucho más elementos podemos trabajar a la vez y, como digo, estamos en una actividad que tiene una enorme influencia sobre las personas y, por lo tanto, la capacidad que tenemos, la necesidad que tenemos de usarlo en la empresa, no podemos desdeñar las posibilidades que nos da esta herramienta o esta metodología. En términos generales hay consultoras que hablan de que la industria del juego, sumando la gamificación, puede alcanzar 2,6 billones de dólares en el año 2016 y que para esa época más de la mitad de las 200 mayores empresas del Fortune estarán utilizando procesos de gamificación internos y externos. Por lo tanto, estamos ante una herramienta tremendamente poderosa en cuanto a lo que es su capacidad de influencia sobre las personas. Realmente casi se puede gamificar cualquier cosa. De hecho, yo he visto a ver cómo se gamificaba un urinario. Y de hecho os invito a que investiguéis en internet porque hay imágenes sobre esto, ¿no? Pero también os digo que igual que es posible gamificar cualquier comportamiento, no debemos limitarnos en la empresa a utilizarlo como el bálsamo de Fierabras, como la poción mágica para poder conseguir cualquier cosa de nuestros empleados o de nuestros clientes. Hay que hacerlo con una cierta precaución, hay que hacerlo con una cierta metodología, con atención a los elementos culturales de la empresa, con atención a los perfiles psicológicos y motivacionales de nuestros empleados. Podéis ver este vídeo y muchos más en una página web que se llama The Fan Theory y que nos puede dar ejemplo de qué cosas son susceptibles de ser gamificadas en el ámbito social. Ya hace mucho tiempo, muchos años, que los especialistas de marketing están muy interesados y muy preocupados por conseguir la fidelización y el compromiso de sus clientes. En este caso, en el ámbito de los recursos humanos, hay muchos elementos que llevan a exigir a las direcciones de las empresas buscar esa misma fidelización y ese mismo compromiso por parte de los empleados. Eso es lo que le da sentido al ámbito de la gamificación. Y profundizando un poco en cuáles serían todas las etapas que tenemos que cubrir a la hora de desarrollar un sistema gamificado dentro de una organización, yo creo que podemos identificar las siguientes etapas. Para hacer una transición, bueno, pues de un empleado triste, muchos estudios dicen que menos del 10% de los empleados están comprometidos con sus organizaciones a un empleado comprometido. Lo primero, identificar los objetivos. ¿Qué son los objetivos? ¿Qué comportamientos? ¿Qué conductas queremos en nuestros empleados? El segundo es segmentar a los usuarios, es encontrar exactamente cuál es el perfil motivacional adecuado para poder llevar hasta ellos el producto más vinculado, más contingente con sus intereses. Después, construir una narrativa atractiva. Si lo que hacemos no tiene pasión, no tiene alegría, no tiene chispa, no se relaciona con el contexto cultural de la empresa, va a ser mucho más difícil encontrar el significado. Después, definir, construir las reglas para que los jugadores sepan qué es lo que tienen que hacer y qué consiguen cada vez que hacen determinadas cosas. Después, muy importante, dar feedback. Algo muy poco común en las organizaciones, dar feedback permanente, construir una cultura de feedback, una cultura de evaluación, que el empleado constantemente esté recibiendo información de cómo lo está haciendo. Después, aplicar las recompensas, que en este caso, y es algo que tenemos que diferenciar de lo que pueden ser otros sistemas de retribución, normalmente son recompensas intrínsecas con muy poco valor tangible. Un elemento fundamental que nos ayuda en el desarrollo y la implantación de esta metodología es apoyarnos en la tecnología y, por último, cuidar la estética porque eso contribuye a darle mucho más sentido a la historia que estamos construyendo. Siguiendo todos esos pasos, estamos construyendo un sistema de gamificación sólido y atractivo. Voy a centrarme en 2 o 3 elementos que son fundamentales, son conceptos que tenemos que tener en cuenta para no caer en la moda, para no caer en el mero proceso de otorgar recompensas, y que es fundamental
aplicar con mucho detenimiento y con mucho rigor. En primer lugar, el perfil motivacional de las personas que forman parte del colectivo de nuestros trabajadores. No a todos nos gusta hacer de todo, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos las mismas motivaciones y por lo tanto no podemos aplicar el café para todos en términos de un sistema de gamificación, igual que tampoco podemos aplicar el café para todos cuando estamos hablando de gestión de recursos humanos en política retributiva, en política formativa, en cualquier otra área de gestión de personas dentro de la organización. Y probablemente en gamificación nos encontramos con los más importantes, los más sólidos teóricos de la motivación de nuestros días. Andrei Marchevsky es uno de los estudiosos de la gamificación, ha desarrollado un sistema para identificar cuáles son los 4 ejes motivacionales de las personas y si os fijáis en la transparencia es motivación intrínseca. ¿Qué cosas nos motivan no vinculadas con la parte cuantitativa, con la parte monetaria? Pues él define que hay 4 grandes perfiles que no son excluyentes porque podemos tener en nuestro perfil motivacional una parte de cada uno, pero siempre suele predominar uno, que es la socialización. Nos gusta, a algunas personas nos gusta relacionarnos con otras y eso nos lleva a determinadas actividades y tendremos querencia a hacer ese tipo de cosas vinculadas con la relación personal y para ellos tendremos que desarrollar juegos o sistemas gamificados donde el sentido de pertenencia o el sentido de relación esté potenciado. A otras personas lo que les gusta es tener una cierta autonomía y tener la capacidad para hacer cosas, tener una cierta creatividad, la sensación de libertad, la sensación de asumir responsabilidades. Bueno, pues es otro elemento del perfil, autonomy, que también es fácil de identificar. Otros prefieren adquirir conocimientos, prefieren lograr cosas. A estas personas, ponerlos en una situación en la que tengan que desarrollar esos conocimientos y aplicarlos, les va a resultar tremendamente motivador y dedicarán mucho esfuerzo para hacerlo. Y otros lo que quieren es significado, un sentido, es algo que les dé una razón que justifique hacer determinadas cosas. Ese es el perfil filantrópico. Este perfil RAMP de Marchevsky coincide con las teorías de Daniel Pink en su libro Drive, la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, al menos en los 3 últimos elementos del perfil, y creo que es tremendamente completo. ¿Por qué es importante hacer esto? Para diseñar las cosas que le gustan a la gente, y por eso tenemos que tener, normalmente se hace a través de test o a través de determinadas técnicas para detectar estos elementos motivacionales. Hay un tema fundamental en el diseño de los juegos que desarrolló una persona de nombre prácticamente impronunciable que tenéis ahí, Csikszentmihalyi, que es el concepto de flow, de flujo, y que es muy interesante a la hora de definir exactamente cómo tiene que estar construido un sistema de gamificación en términos de lo que le vamos a pedir a la gente que haga. Pero también es aplicable al mundo del trabajo. Si a nosotros se nos piden cosas para las que tenemos desarrolladas unas elevadas habilidades, que somos muy conocedoras, pero no nos suponen un desafío, nos vamos a aburrir. Si es al revés, si nos plantean algo muy difícil y no sabemos hacerlo, nos va a generar ansiedad. ¿Cuál es la clave para encontrar elementos que consigan que nos quedemos enganchados a la actividad? O esa situación lo llaman de flujo, en la que casi hay una pérdida de la conciencia del espacio y del tiempo, porque estás tan concentrado en algo que se te pasa el tiempo volando. Pues que nos movamos en esa zona de equilibrio, en el que la exigencia correlaciona, la exigencia en cuanto a dificultad correlaciona con nuestra capacidad y vamos progresando. Y por eso todas estas técnicas requieren una dificultad creciente que nos hagan estar permanentemente en alerta, pero con la sensación de progreso. Y eso es algo tremendamente poderoso. Como digo, los desarrollos de perfiles motivacionales son muy potentes en el ámbito de la gamificación. Richard Bartle identificó 4 distintos niveles o tipos de jugadores. Los killers son aquellos que lo que quieren es conseguir cosas, lo que quieren es ganar, es triunfar, les gusta verse en un ranking.
Los achievers, logradores, son aquellos que quieren lograr objetivos. Los socialites, la gente, como veíamos antes, correlaciona con el perfil de relatedness de Marcheschi, son aquellos que se focalizan en la relación personal y les gusta verse metidos en un chat y están continuamente hablando y buscando el contacto interpersonal. Y los exploradores son los que les gustan descubrir nuevas cosas. Es otra modalidad de identificar o de segmentar a los jugadores que nos puede servir. Aquí hay muchas más, por supuesto, y se puede buscar en internet todo lo que queramos, pero insisto en esto porque a la hora de diseñar cualquier sistema, en lugar de traernos un diseño de laboratorio y aplicarlo directamente, no podemos hacerlo si no tenemos en cuenta qué tipo de perfil predomina en nuestra empresa o en distintas áreas de nuestra empresa. Hay tres elementos que son fundamentales, o dos en concreto, que son las dinámicas y las mecánicas, que son prácticamente las dos caras de la misma moneda. Hay una persona de quien esté interesado puede suscribirse al MOOC de Coursera, que es Kevin Werbach, que le traigo aquí porque creo que es un elemento que conviene seguir si estamos interesados en este aspecto. Y por otro lado, Jesse Shell, que ha creado una serie de 100 cartas. Es un juego que una aplicación que nos podemos descargar en nuestro smartphone, en el que nos pretende dar una metodología para ir explorando, nos está haciendo preguntas constantemente sobre qué tenemos que considerar a la hora de hacer un juego atractivo, divertido. Y estamos hablando de dinámicas y mecánicas, como decía antes, son las dos caras de la misma moneda. La dinámica es la parte de percepción, ¿no? De aquellos elementos conceptuales que queremos desarrollar en el juego. El progreso, la competencia, la colaboración, son dinámicas que después tenemos que implementar a través de mecánicas, de torneos, de luchas, de juegos, de carreras. Y por último, esto se manifiesta en el día a día del juego, cuando estamos jugando en la empresa, cuando estamos jugando en un sistema tecnológico, a través de lo que se llaman los PBLs, los elementos que nos están dando el feedback de nuestro progreso. Y traigo aquí un pantallazo del Clash of Clans, que al que tenga niños pues probablemente pues estará harto de verlo, y alguno probablemente también haya jugado, en el que se ponen de manifiesto pues todas esos elementos, las dinámicas, las mecánicas y los elementos. ¿Cuáles son las dinámicas? Pues hay una dinámica de progreso, uno tiene un poblado que tiene que ir construyendo y que va poblando de defensas, poblando de defensores, que va haciéndolo cada vez más rico. Hay una dinámica de competición porque hay ataques entre los titulares de los distintos poblados, hay una dinámica de colaboración en el sentido de que uno puede formar parte de un clan y tiene un componente muy social, y eso se manifiesta en las luchas, en la construcción de torres, en la construcción de defensas, en la pertenencia a esos clanes, y todo eso contribuye a reforzar esos elementos motivacionales a través de estos elementos de feedback que veis ahí, del pertenecer de formar parte de un ranking, de atesorar determinados puntos o joyas. Como veis, es algo tremendamente complejo, pero que cuando se pone todo junto cobra un sentido en el momento en el que le damos un carácter vinculado a la motivación. Así que tenemos esos elementos que contribuyen a la metodología, pues con todos esos factores que hemos visto, las sorpresas, la diversión, la competición, lo tenéis ahí, ¿no? Al final vamos a conseguir que la gente haga de manera voluntaria cosas de una manera constante, y eso es tremendamente poderoso. Aquí tenéis básicamente cuáles son los beneficios de integrar la gamificación en la gestión de recursos humanos. Tenemos gente más comprometida, mejoramos la productividad, somos capaces de diferenciar a la compañía desde el punto de vista de gestión de las personas, e igual que los de marketing lo diferencian en el producto o en el servicio, y favorecemos el entorno de la organización. Como estamos terminando ya, muy rápidamente solamente voy a hacer referencia a varias compañías
que utilizan distintos sistemas de gamificación. Siemens ha desarrollado Planville, que es un sistema a través del cual sus empleados o los candidatos actúan como gerentes de una fábrica y se les mide por su productividad, por su respeto al medio ambiente, por sus resultados, por su calidad. En fin, es un elemento de identificación de potencia, de capacidades y de identificación de perfiles competenciales. Igual que Delfos 3D, que Delfos 3D es un producto español en el que a través de un videojuego uno se mete en un mundo virtual y es analizado incluso sus reacciones neuropsíquicas en función de determinados comportamientos que están vinculados a competencias. Marriott también utiliza a través de una red social un sistema en el que va guiando a sus potenciales trabajadores a través de las cocinas, de las habitaciones, de la recepción, y puede comprobar el nivel de conocimiento que tiene. OfficeVip es una aplicación dirigida a lanzar retos constantemente a los empleados. Playbox es otra aplicación de gamificación básicamente vinculada a los call centers, donde se está dando feedback continuo a los trabajadores sobre su rendimiento, pero también con elementos de recompensa intrínseca y de formación. Y Paconica es una actividad de evaluación 360 que evalúa competencias y valores de manera permanente a lo largo del tiempo. Quedaros con estos nombres, investigar en Internet, porque yo creo que son magníficos ejemplos de hasta qué punto la gamificación tiene un efecto muy poderoso en recursos humanos. Básicamente estos son las armas y los poderes de la gamificación. Nosotros también queremos hacer divertido el máster en Dirección de Recursos Humanos en la Era Digital y vamos a gamificar todo ese proceso. Así que pues esperamos veros a muchos de vosotros aquí disfrutando de la formación y en cualquier caso espero que esta sesión nos haya servido para despertar vuestro interés y curiosidad en muchos de los aspectos de la gamificación aplicada al ámbito de los recursos humanos. Abrimos ahora el turno de preguntas. Vamos a dar 5 minutos para que podáis expresar vuestras dudas o vuestras inquietudes y volvemos enseguida. Bueno, pues estamos aquí, vamos a atender a vuestras preguntas y pues voy a tratar básicamente de daros información de referencia. Yo lo que espero es que os hayáis quedado con sabor a poco, porque realmente en 30 minutos, si el tema se agotara en 30 minutos, realmente tendría muy poco recorrido, pero si os ha servido para que sea un punto de partida para recoger información, yo creo que está bien visto. Elena pregunta dónde puedes ver en Internet ejemplos aplicados a formación y selección. Bueno, vamos a ver, en Internet hay mucha gente en blogs hablando de gamificación y hay que separar el grano de la paja. Muchos de ellos básicamente son posts o entradas donde se repiten los mismos conceptos. Yo me voy a atrever a recomendaros algunos blogs o algunas empresas a partir del cual podéis vosotros tirar del hilo, porque la verdad es que con el cruce de palabras es razonablemente fácil profundizar, ¿no? Hay varias personas de referencia en España y en el mundo. En España hay muy buenos técnicos de gamificación. Un primer blog al que os dirijo es al de Juan Valera. Juan Valera es una persona que lleva mucho, es psicólogo, es especialista en recursos humanos, es coach y trabaja mucho en el ámbito de la gamificación. Él os va a dar, a partir de ahí vais a tener muchas referencias de empresas. Os daría nombres de empresas que trabajan en gamificación no solamente en el ámbito del reclutamiento, de la selección, sino que hacen otro tipo de cosas, ¿no? Como puede ser Wonnova, WNNOVA o Gamileku, y pues son compañías donde puedes ver en distintos ámbitos de lo que es el desarrollo de herramientas pues técnicas y conceptos que os pueden servir. Cookiebox, como suena, es una compañía especializada en gamificación, en el que hacen cosas muy buenas y tienen un blog muy bueno también. Probablemente es un blog más generalista y no os lleve solamente al ámbito de la selección y de la formación, pero os va a dar una buena base. Hay un enorme profesional en España, aunque trabaja fuera también, que se llama Víctor Manrique. Víctor Manrique tiene un blog llamado Epic Win, donde pues os va a dar muchos conocimientos también.
Y en formación hay una figura que es Karl Kapp, que está especializada en formación, en el ámbito, la aplicación de la gamificación en el ámbito educativo y que, bueno, pues es la persona de referencia. Espero, Elena, que te haya servido. Víctor pregunta si la gamificación puede facilitar el aprendizaje, pero repercutir negativamente en otras áreas. Pues no debería. Y para que no lo haga, lo que hay que hacer es huir de eso que os decía yo en cuanto a lo que es aplicar como si fuera una receta sin conocer al enfermo la técnica adecuada. Hay que analizar primero la cultura de la empresa, también el perfil, pero después qué áreas, qué procesos están implicados para que no haya interferencias. No me parece una de las técnicas más invasivas de las que se utilizan en gestión de recursos humanos y por lo tanto se puede hacer sin grandes interferencias. Evidentemente, si algo va a afectar a la productividad, desde luego la técnica fracasa, porque no va a poder defenderse con números y al final del camino, cuando aplicas un proyecto de gamificación, lo que tienes que conseguir son unos KPIs de progreso y de éxito. Natalia pregunta por la app que he mencionado. Se llama AGD Lenses y es fácil de descargar. El autor es Jesse Schell y tiene un libro que se llama The Art of Game Design. Art of Game Design son las iniciales de AGD, y es fácil de descargar. Fácil de descargar, fácil de encontrar y fácil de descargar, y ahí pues puedes analizar todas las preguntas que tienes que hacerte cuando haces un proceso de gamificación. Si te las lees, razonablemente vas a tener a la vista todo lo que tienes que cuidar cuando desarrollas el sistema. Y Carmen pregunta cómo definir el tipo de perfil cuando la acción va a un colectivo grande. Cuando el colectivo es grande, normalmente, más que cortar los perfiles, al final lo que se hace es ampliar las mecánicas de gamificación para dirigirse a todos los perfiles, porque probablemente nos vayamos a encontrar con personas que manifiestan cualquiera de los que en su perfil prototipan o tienen la predominancia de alguno de esos rasgos del perfil. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es diseñar mecánicas para socializar, dinámicas para conseguir retos, para explorar, en fin, para atender a todas las necesidades que pueda tener cada uno de las posibles personas. De todas formas, hay muchas técnicas también que permiten identificar cuál es, dónde tienes que poner el foco en la herramienta, ¿no? El Octalysis de Yu-Kai Chu, por ejemplo, y no quiero abrumaros con nombres, ¿no? Pero si buscáis Octalysis con la primera Y, es una herramienta donde se puede hacer fácilmente un test donde tú le haces un perfil a la situación y dibujas, haciendo otra vez el mismo test, la situación que deseas. Y a partir de ahí, la diferencia en esos perfiles te da dónde tienes que priorizar en el diseño de las mecánicas. Como os digo, esto es muy complejo y tiene su técnica y su metodología y no es tan fácil como coger una aplicación o un programa y simplemente ponerse a repartir medallas indiscriminadamente. Hay que hacer un buen análisis si queremos que salga bien. Y bueno, pues nada más. Insisto en que mi confianza es que esto os haya servido para profundizar o para despertaros la curiosidad y muchas gracias a todos por vuestra atención.